Hoy quiero hablarles un poco acerca de unas preguntas que generalmente nosotros nos hacemos o hemos escuchado de escépticos y de ateos que cuestionan la existencia de Dios. Y una de esas preguntas que quiero responder es ¿por qué un Dios bueno permite el mal natural? Para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es poner un contexto. El contexto de este tipo de pensamiento surge en los estoicos y los epicúreos. ¿Quiénes eran ese tipo de personas o de pensadores? Ellos consideraban que la vida feliz radicaba en abstenerse de sufrir. Entonces ellos consideraban que el principio de la felicidad del ser humano era no sufrir. Entonces para esto ellos utilizaban una palabra que era la ataraxia, y es la ausencia de dolor. Por el otro lado, una de las cosas que hacían los epicúreos es que ellos se inventaron una paradoja. ¿La paradoja en qué consistía? Ellos decían, bueno, si hay un Dios que es todopoderoso y todo bondadoso, ¿por qué existe el sufrimiento o el mal? Y ellos decían lo siguiente: Dios es bondadoso, pero a lo mejor no tiene el poder para actuar sobre el mal, sobre la humanidad. O del otro lado, a lo mejor Dios tiene el poder, pero no quiere porque, como algunos lo han llegado a decir, es un monstruo que se deleita en el sufrimiento del ser humano. Entonces este tipo de pensamiento la Biblia nos lo cita en Hechos capítulo 17, y dice la Biblia que Pablo discutía con este tipo de personas que tenían este tipo de filosofía. Entonces no es suficiente explicar el mal desde el sentido en que muchos cristianos lo explican, porque algunos cristianos simplemente explican el mal como que Dios tiene un propósito en todo, pero debemos dar razones mucho más argumentadas para responder a este tipo de cuestionamientos. También la retribución es un tipo de pensamiento que muchas personas tienen aún en esta época. ¿Qué es la retribución? El considerar que el mal o el sufrimiento es una consecuencia de una causa, es decir, que el mal es el resultado de algo. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, ¿qué argumentos o qué razones nosotros podríamos dar para hablar del sufrimiento o del mal natural en que a veces se envuelve o nos envolvemos nosotros en la vida cotidiana? La primera razón o el primer argumento que podemos dar es que algunos males naturales son la consecuencia de la libertad que el ser humano tiene. El mundo en el que vivimos, Dios respeta el funcionamiento de unas leyes naturales que hacen posible la existencia del ser humano y la agencia libre que Él nos dio para nosotros tomar decisiones. Ejemplo de ello es que los mismos sistemas meteorológicos que crean tornados y matan personas, también al mismo tiempo están creando un equilibrio en la naturaleza, porque crean agua que hacen posible el funcionamiento del mundo en el que vivimos. Otro ejemplo de ello es que las mismas placas tectónicas que crean terremotos al mismo tiempo pueden estar creando una regulación de la temperatura y de los suelos. Entonces eso es un ejemplo claro de que la naturaleza funciona con unas leyes y esas leyes deben ser respetadas. Entonces, como ya lo había citado antes, eso hace parte de la agencia libre del ser humano. Lastimosamente, nosotros como seres humanos, aún teniendo conocimiento de fallas geológicas, de huracanes conocidos que pasan por ciertos lugares, seguimos construyendo ahí mismo. Entonces también ahí podemos ver un poco de lo que es la imprudencia del ser humano en su agencia libre. Claro está que hay situaciones que se salen de nuestra explicación, se salen de nuestro control, porque hay situaciones que no tenemos cómo dar una explicación, porque un teólogo llamado Ulises Oyarzún dijo que cuando nosotros tratamos de explicar el dolor desde el asiento de nuestro escritorio, siempre vamos a tener una explicación a distancia. Entonces es muy fácil salir a dar una explicación, a culpar a Dios de los terremotos, de los tsunamis, porque estamos lejos de esa condición de sufrimiento. Se hace necesario acercarnos a la realidad, al contexto de este sufrimiento, para tratar de dar razones. Entonces el reto que nosotros tenemos como cristianos es cómo hacer teología desde el sufrimiento, y una de esas recomendaciones que podríamos dar es una de las cosas que dijo Jesús en Mateo capítulo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere esa pobreza? Es una actitud de reconocimiento de que no lo sabemos todo, es una actitud de reconocimiento de que somos totalmente inaccesibles a saber quién es Dios en plenitud, y en medio de ese reconocimiento poder tratar de dar una explicación congruente. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, que cuando los discípulos vieron a Jesús, dice la Biblia que mientras le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y siempre hemos visto la duda en el sentido cristiano como algo prácticamente satánico, como algo que no es concebible con la fe, porque la fe y la duda como que no están en congruencia. Pero en este caso, la duda es en el sentido de que hay cosas que no podemos explicar, pero sin embargo seguimos creyendo en Dios, adorando a Dios.